vamos a hacer los temas de análisis vectorial, método analítico y además el tema de cinemática, y en particular MRU. Veamos entonces primero descomposición rectangular de un vector. Nos dice, consiste en proyectar un vector perpendicularmente sobre los ejes de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, acá tengo el vector A. Este vector A lo voy a descomponer en esta situación, en este caso, en dos componentes. En una componente horizontal y en una componente vertical. Ahora, en este caso he descompuesto de esta manera, pero ¿será o no será correcto lo que voy a hacer a continuación? A ver, imaginemos que este sea el vector A y lo quiero descomponer en dos componentes. ¿Será o no será correcto esta descomposición? Esta horizontal y esta vertical. ¿Qué creen? ¿Será o no será correcto el vector A descompuesto en una componente horizontal negro y una componente vertical verde? Eso no es correcto. Claro, no es correcto, así es. ¿Y por qué no es correcto? Porque si utilizo, por ejemplo, método del triángulo, lo que se vio en la clase pasada, entonces negro más verde debería ser azul, ¿no? Negro más verde debería ser azul. Pero observo que eso no se cumple, y es porque él está mal graficado. Él debería ser, por el contrario, de esta forma, ya que ahora sí se va a cumplir negro más verde igual a azul. Por eso que cuando ustedes descompongan un vector, también se pueden apoyar con la regla o método del triángulo, para saber si esas componentes que se está graficando son o no son correctas sus direcciones. ¿Sí? Bien. Entonces, del gráfico ya tenemos la dirección de cada componente. Ahora quiero conocer la magnitud de cada componente. Para esto puedo apoyarme de la parte geométrica. La componente horizontal hace el papel del cateto adyacente al ángulo θ y la componente vertical hace el papel del cateto opuesto al ángulo θ. Entonces, por geometría podemos plantear lo siguiente. Que la componente horizontal a sub x tiene una magnitud que es igual a la magnitud del vector A, que es como la hipotenusa, por el coseno de θ. Y la magnitud de la componente vertical es igual a la magnitud del vector A, que es como la hipotenusa, por el seno de θ. Hasta ahí tengo las magnitudes. Pero ojo que también tengo que expresar correctamente sus direcciones. Por ejemplo, acá aparece la dirección positiva para ambas componentes. ¿Por qué motivo? Veamos. Veamos aquí nuestro sistema cartesiano. Les pregunto, ¿cómo son estos valores de color azul? ¿Positivos o negativos? Esos valores de color azul, ¿cómo deben ser? ¿Positivos o negativos? Positivos. 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 Perfecto. ¿Y estos valores cómo deben de ser? ¿Positivos o negativos? Negativos. Negativos. Perfecto, muy bien. Entonces atentos a esta jugada, miren. Cuando se tenga un vector o componente del vector apuntando hacia la derecha o hacia arriba, se dice que tiene dirección positiva, que es justamente lo que está ocurriendo aquí. La componente horizontal está apuntando a la derecha, por lo tanto dirección positiva, y la componente vertical está apuntando hacia arriba, por lo tanto también dirección positiva. Ahora, ¿qué ocurre cuando un vector o componente del vector apunta hacia la izquierda o hacia abajo? Ahí se dice que ese vector tiene dirección negativa, ¿correcto? Bien. Por ese motivo se está justificando porque aparece el signo más aquí adelante, ya que eso corresponde a la dirección. Positivo en la horizontal porque está apuntando a la derecha y positivo en la vertical porque está apuntando hacia arriba. Ahora, conociendo las componentes del vector, tanto en magnitud y su dirección, yo puedo expresar el vector como un par ordenado. Por ejemplo, tengo aquí el vector A expresado como un par ordenado. La primera componente corresponde a la horizontal y la segunda componente corresponde a la vertical. O la primera componente corresponde al eje X y la segunda componente corresponde al eje Y. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el examen les proponen un vector A de la siguiente forma? Menos 3,4.
Quiere decir que la componente horizontal está dirigida a la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, o no se sabe. Les dan a ustedes este vector como par ordenado, menos 3,4. ¿Cuál de los dos corresponde a la horizontal? ¿Menos 3 o 4? Claro, hacia la izquierda, sí es claro, porque este es menos 3, quiere decir que esa componente está orientada dirigida hacia la izquierda, ¿correcto? Y este es 4 o más 4, quiere decir que esa componente en la vertical está orientada hacia arriba, ¿sí? Muy bien, perfecto, así es. Entonces de esa manera uno puede interpretar, porque ojo, en el examen se les puede dar los vectores como pares ordenados. Siempre la primera componente corresponde al eje X y la segunda componente corresponde al eje Y. Si es negativo, en este caso, quiere decir que está orientado hacia la izquierda, ¿sí? Y la segunda componente es positiva, quiere decir que está orientado hacia arriba. Bien, ¿para qué me sirve expresar el vector, en este caso con un par ordenado, o conocer sus componentes? Y es que con esa información, luego yo podría conocer la magnitud del vector, como por ejemplo la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Uno bien sencillo, imagínense que acá hubiera sido positivo, ¿sí? 3,4, así bien sencillo, 3,4. ¿Cuánto sería en este caso la magnitud de ese vector? ¿Cuánto sería ahí la magnitud de ese vector? Reemplazamos, miren. La raíz cuadrada de quién? De la componente horizontal, en este caso 3 al cuadrado, más su componente vertical, 4 al cuadrado. Así es, muy bien, 5. 5, perfecto, es la magnitud, muy bien. Pero también quiero conocer, por ejemplo, ahora el ángulo. El ángulo que forma dicho vector respecto de la horizontal. En este caso planteamos, por ejemplo, que la tangente de este ángulo θ es igual cateto opuesto entre el cateto adyacente, o sea, la componente vertical entre la componente horizontal. Siguiendo con estos mismos datos, ¿cuánto sería en este caso el ángulo que forma dicho vector respecto de la horizontal? Entonces aquí, ¿cómo sería el cociente? ¿3 cuartos o 4 tercios? ¿O da lo mismo? ¿Cuál debe ser ese cociente de forma correcta? Teniendo en cuenta que siempre es componente vertical entre componente horizontal. ¿Cómo debe ser ese cociente? ¿3 cuartos o 4 tercios? 4 Claro, tercios. 4 4 tercios, tercios. así es. Bien. Y ahí finalmente ustedes hacen la pregunta, ¿para qué ángulo la función tangente toma ese valor? Cuando ese ángulo es ¿cuánto? ¿30 grados quizás? ¿37? ¿45? ¿Para qué ángulo cumple ese valor? Es conocido. Me parece que es 53 grados, ¿cierto? La tangente de 53 efectivamente nos da 4 tercios. Así es. Muy bien. Hasta aquí pueden tomar la captura. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura con ese ejemplo adicional. Ahora, esto nos sirve básicamente para cuando se tenga un vector. Pero lamentablemente nosotros no vamos a trabajar únicamente con un vector. Vamos a trabajar quizás con 2 o más vectores. Entonces tenemos luego que generalizar esto. ¿Sí? Tenemos que generalizar. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a analizar para 2 vectores. Y luego, a partir de ello, se va a generalizar. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura. Y bien, continuamos. Ahora tenemos para 2 vectores. El objetivo, ojo, el objetivo es conocer la magnitud de la resultante de A más B, así como también el ángulo que forma ese vector resultante respecto de la horizontal, pero siguiendo el método analítico, o sea, descomposición de vectores. Entonces, como se vio en el caso anterior, primer paso es descomponer a los vectores. Aquí tenemos los vectores A y B y lo descomponemos. Para el vector A está más fácil. Para el vector A está más fácil. Tenemos ahí su componente horizontal y su componente vertical, que es justamente lo que se vio en la diapositiva anterior. Y ahí tenemos sus componentes y con su respectiva dirección. Lo nuevo aquí sería para el vector B. Acá tengo el vector B y lo descompongo.
en una componente horizontal hacia la izquierda y en una componente vertical hacia abajo. Como aquí la componente horizontal del vector b está apuntando hacia la izquierda, por ese motivo aparece signo menos, ¿correcto? Aquí la componente vertical del vector b está apuntando hacia abajo, por ese motivo aquí aparece también el signo menos, ¿correcto? Signo más por aquí para el vector a y signo menos por aquí para el vector b. Y con sus respectivas magnitudes. Hasta aquí tenemos el primer paso. Primer paso, descomponer a los vectores. Segundo paso sería expresar a los vectores como pares ordenados, ¿correcto? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Teniendo en cuenta que para el vector A ya lo conocemos, ¿sí? Lo nuevo sería para el vector B. Ahí tenemos las componentes del vector B, tanto en magnitud con su respectiva dirección. Menos por aquí para la componente horizontal porque está orientado hacia la izquierda y menos aquí para la vertical porque él está orientado hacia abajo. Bien, siguiente diapositiva. Ahora vamos a expresar los vectores A y B como pares ordenados. Ahí tengo el vector A y el vector B expresado como pares ordenados. Ahora, yo les mencionaba que el objetivo es conocer el vector resultante de A más B, ¿correcto? Mi objetivo es conocer el vector resultante de A más B. Y también, bueno, el ángulo que forma con respecto a la horizontal. Si mi objetivo es conocer el vector A más B, entonces, ¿qué puedo hacer con estos dos vectores, A y B? Sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Qué me conviene hacer con estos dos vectores? Que están expresados como pares ordenados. Ahí están, miren, al ojo. Ahí está. Ahí está la ayuda. ¿Qué debo hacer con estos dos? Si mi objetivo es conocer el vector resultante A más B, puedo sumarlos. Ahí lo sumo. A más B. ¿Correcto? A más B. Ahora, ¿cómo se suma aquí los pares ordenados? Sencillo. Primera componente con primera componente, coma, segunda componente con la segunda componente. Por eso que tenemos aquí a sub x más b sub x, coma, a sub y más b sub y. Y tenemos entonces que el vector a más b lo estoy reemplazando como el vector r, que es el vector resultante. Este vector resultante yo lo puedo expresar luego como un par ordenado, rx, ry. ¿Quién es Rx? Rx es la primera componente del vector A más B. ¿Y quién es R sub Y? Él es la segunda componente, él es la segunda componente de la suma vectorial de A más B, ¿correcto? Entonces aquí ya tengo el vector resultante expresado como un par ordenado y quiero conocer su magnitud. Entonces para conocer su magnitud utilizamos aquí este esquema. Que la magnitud de esa resultante es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la componente en el eje horizontal al cuadrado o en el eje x al cuadrado más la segunda componente al cuadrado o la componente en el eje vertical al cuadrado. Y si finalmente quiero conocer el ángulo que forma dicho vector resultante respecto de la horizontal, entonces como en el caso anterior podemos tomar la función tangente. Aquí la tangente de este ángulo gamma es igual a ¿quién? Al cociente de la componente vertical entre la componente horizontal, ¿correcto? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? Profesor, ¿puede explicar otra vez esa fórmula de la R, Ok. de la magnitud y la dirección, por favor? Ok, bien. Vimos al inicio, por ejemplo, que el vector A se puede expresar como un par ordenado, ¿cierto? Luego, para conocer la magnitud de ese vector, ¿qué hacíamos? La raíz cuadrada de ¿quién? De esta primera componente o la componente horizontal al cuadrado más su segunda componente o la componente vertical al cuadrado. Entonces aquí, mira, tengo el vector A y el vector B expresado como pares ordenados. Mi objetivo es conocer el vector resultante de A más B. Por eso que hemos hecho sumar. Por eso aquí tenemos A más B. ¿Es igual a quién? Ahora, ¿cómo se suma este par ordenado? Primera componente más la primera componente, coma, segunda componente más la otra segunda componente. Por eso que tenemos aquí a sub x más b sub x, coma, a sub y más b sub y.
Ahora digo, A más B lo reemplazo por el vector R, que es el vector resultante, ¿correcto? Y este vector resultante entonces va a tener la forma de par ordenado, Rx, Ry. ¿Pero quién es Rx? Rx es la suma de las primeras componentes de los vectores A y B. ¿Quién es Ry? Ry es la suma de las segundas componentes de los vectores A y B. Conociendo entonces, ahora sí, cuánto vale Rx y cuánto vale Ry, ya puedo conocer la magnitud de ese vector resultante con esta expresión, que es justamente lo que se vio análogamente en la diapositiva o en el primer caso que hemos visto. No sé si con eso ha quedado más claro. Sí, está claro. Ok, Gracias. ¿listo? Ahora, esto nos sirve para dos vectores. ¿Qué pasaría si tuviéramos tres o más vectores? Entonces, paso número 1, descomponer a los vectores. Segundo paso, si yo quiero conocer la magnitud del vector resultante, es necesario conocer la resultante en la horizontal y en la vertical. ¿Cómo se obtiene la resultante en la horizontal? Pues sencillamente sumando todas las componentes o vectores que se encuentren estrictamente en el eje X o en la horizontal, donde aquellos que estén apuntando hacia la derecha les voy a colocar su signo positivo y todos aquellos que estén apuntando hacia la izquierda, pues con su signo negativo. Luego, en el eje Y, la resultante en el eje Y, ¿cómo se obtiene? Sumando todas las componentes o vectores que se encuentren estrictamente en el eje vertical o en el eje Y, donde aquellos que se encuentren dirigidos hacia arriba tienen el signo más o la dirección positiva. Y todos aquellos que estén dirigidos hacia abajo, les coloco el signo menos, ya que ellos tienen dirección negativa, ¿correcto? De esa manera entonces se está generalizando. Ahora aquí, vimos por ejemplo que el vector A se puede expresar con un par ordenado. Aquí lo voy a generalizar y voy a incluir incluso su coordenada en el eje Z, ¿correcto? Bien. Ahora, este vector A expresado como coordenadas lo puedo expresar también como en función de los vectores unitarios. ¿Me explico? Tomo aquí a la componente en el eje X y él va a estar multiplicado por su vector unitario. El vector unitario para el eje X es la letra I. Luego sigue más, ¿quién? La componente en el eje Y. La componente en el eje Y tiene como vector unitario a la letra J. Más, ¿quién? Su componente en el eje Z. Y el eje Z tiene como vector unitario a la letra K. Entonces ustedes pueden encontrar, por decir, a los vectores expresados ya sea como en coordenadas, ¿correcto? O un par ordenado, o también expresado en función de los vectores unitarios. Ahora aquí, por ejemplo, ya estamos en 3 dimensiones. Si quisiéramos conocer la magnitud de este vector A expresado en 3 dimensiones, entonces esto sencillamente es la raíz cuadrada ¿de quién? De la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado y más la componente en el eje Z al cuadrado. Nada más. ¿Correcto? Aquí lo estoy generalizando ya para 3 dimensiones. Para el examen no se preocupen, para el examen, ojo para el examen, a lo mucho se les va a preguntar para 2 dimensiones, X, Y, nada más. Ah, ¿de dónde sale el IJK? Bien, esa es la nomenclatura de los vectores unitarios para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Al eje X se le asocia un vector unitario Y. Al eje Y se le asocia un vector unitario con la letra J. Y al eje Z se le asocia un vector unitario con la letra K. Por ejemplo, a ver por aquí. Imaginemos que les dan este vector.
expresado como par ordenado, menos 3,4, ¿correcto? Entonces, ese vector, en función de los vectores unitarios, se puede expresar de la siguiente manera. Ahí tengo el menos 3, pero como esta es la primera componente, o la componente en el eje X, entonces él tiene como vector unitario a la letra Y, ¿correcto? Luego sigue 4 o más 4. Pero él es de la segunda componente, o la componente en el eje Y, y él le corresponde un vector unitario con la letra J, ¿correcto? De esa forma. Entonces, ojo, en el examen les podrían plantear los vectores, ya sea como pares ordenados o como coordenadas, o también en función de los vectores unitarios, ¿sí? Espero que sí haya quedado más claro. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ya tenemos para un vector dos vectores y luego ahí lo hemos generalizado, ¿no? Para una cierta cantidad de vectores. Bien. Y tenemos el problema número 1. Nos dice, la figura muestra tres fuerzas concurrentes, o sea, tres vectores, ya que vamos a ver más adelante que la fuerza es una cantidad física vectorial. Dice que estas fuerzas concurrentes actúan sobre una partícula situada en el origen de coordenadas. Ahí lo tenemos. Esas tres fuerzas concurrentes que concurren o tienen un punto en común que es el origen de coordenadas, que es justamente ahí la ubicación de una partícula. Luego nos menciona, si la magnitud de la fuerza resultante es 20 newtons y su dirección es 270 grados respecto al eje más X, determine la magnitud de esta fuerza F. A ver, primero vamos a situar correctamente a ese vector resultante o a esa fuerza resultante. Les propongo aquí tres situaciones. Esa fuerza resultante se encuentra en esta posición 1. Hola, 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 hola. Jóvenes, ¿cómo están? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. Sí, profe, ya se le Sí, escucha. profesor, se le Ok. escucha. Gracias, disculpen. El problema, ¿no? A veces falla aquí el internet. Espero me sepan comprender estos detalles que a veces escapan a mí, ¿no? O sea, no, por mi parte no quisiera que esto ocurra, ¿no? Y todo sea fluido. Sí. A ver, entonces, a ver, un ratito. Voy a retroceder. Voy a retroceder. Bien, esta parte quedó claro.
esta parte quedó claro? ¿Le tomaron ahí ustedes la captura? Sí, profesor. Ok, perfecto. Creo que se cortó cuando pasé el problema número 1, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Ok, listo. Bien, entonces en el problema número 1, en resumen, nos dicen que la magnitud de la fuerza resultante es 20 newton y su dirección es de 270 grados respecto al eje más x. Bien. Aquí la pregunta es, ¿dónde creen ustedes que está ubicado ese vector resultante? ¿En la posición 1, 2 o 3? ¿Dónde creen ustedes que está bien ubicado ese vector resultante? Si nos dice que ese vector resultante de magnitud 20 newtons forma 270 grados con respecto al eje más x. Ojo, con respecto al eje más x. ¿Dónde creen que está ubicado entonces ese vector resultante? ¿Posición 1, posición 2 o posición 3? Así es, muy bien, en la posición 3, ¿correcto? Bien, entonces voy a indicar aquí que nuestro vector resultante se encuentra en esa posición. Ahí lo tenemos. Esa sería entonces la posición de nuestro vector resultante, ¿sí? De ese conjunto de vectores. Ahora, si este vector resultante se observa que es estrictamente vertical, ojo, este vector resultante es estrictamente vertical, entonces, ¿cuánto creen que sea su componente horizontal? ¿Cuánto creen ustedes que sea la resultante en la horizontal? Y se observa que ese vector resultante del conjunto de vectores es netamente o es 100% vertical. Entonces, ¿cuánto creen que sea su componente en la horizontal? ¿Cero o diferente de cero? A ver, me explico. Supongamos que este sea el vector resultante. Supongamos que este es el vector resultante. Y él está formando un cierto ángulo, ¿cierto? Ya sea con respecto a la horizontal o la vertical, ¿sí? Entonces, él sí o sí va a tener dos componentes. Él sí o sí va a tener dos componentes. Pero, ¿qué ocurre si el vector es netamente vertical? Eso quiere decir entonces que su componente horizontal, ¿cuánto vale? Cero, así es. Que es justamente lo que está ocurriendo según la condición del problema. Según esta condición, dice que ese vector resultante del conjunto de vectores forma 270 grados respecto al eje más x. Quiere decir que su resultante es estrictamente vertical. Conclusión, la resultante en la horizontal del conjunto de vectores debe ser igual a 0, ¿correcto? Y con esa primera condición vamos a trabajar. Entonces descomponemos aquí los vectores. Ahí está, componente horizontal y componente vertical. De igual manera para este otro vector. Lo descomponemos, horizontal y vertical. También le estoy colocando aquí su dirección, ya sea positiva o negativa, según corresponda. Ahora sí, voy a trabajar con la componente horizontal. Como la resultante es estrictamente vertical, eso implica que la resultante en la horizontal debe ser nula o igual a 0. ¿Y cómo se obtiene esa resultante en la horizontal? Como vimos justamente en la teoría, ¿cómo se obtiene? Sumando todas las componentes o vectores que se encuentren estrictamente en el eje horizontal o en el eje X, donde aquellos que estén apuntando hacia la derecha tienen dirección positiva y los que apuntan hacia la izquierda dirección negativa. Veamos en el gráfico. Esta componente f coseno de teta apunta a la derecha, ahí está, positivo. Esta otra componente, 240, está apuntando hacia la derecha, también positivo. Pero este vector de color rojo está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto signo negativo, ahí está, menos 360. Y todo ello debe ser igual a 0. A partir de ahí, se va a obtener, por ejemplo, que f coseno de teta es igual a 120. Ahora, si yo quisiera conocer el valor de f, debo de conocer el ángulo teta, o debo conocer cuánto vale el coseno de teta. Y va a ser un poquito complicado, ¿no? Conocer, por ejemplo, aquí el ángulo teta, o el valor del coseno de teta. Mejor voy a analizar ahora en el eje vertical. Hemos deducido al inicio que la resultante se encuentra estrictamente en el eje vertical, ¿correcto? Su magnitud por dato es 20, pero es vertical y según este ángulo está orientado verticalmente hacia abajo.
magnitud 20, pero como vector sería menos 20. ¿Sí? Entonces ahora podemos trabajar con lo siguiente, que la resultante en el eje vertical es igual a ¿quién? A la sumatoria de todas las componentes o vectores que se encuentren estrictamente en la vertical. ¿Y cuánto vale esta resultante en la vertical? Esa resultante en la vertical vale justamente menos 20. O sea, menos 20 debe ser igual a la sumatoria de todas las componentes o vectores que se encuentren estrictamente en la vertical. Veamos entonces aquí a quién tenemos en ese eje. Tenemos por acá esta componente f seno de teta apuntando hacia arriba, por lo tanto positivo. ¿A quién más tenemos? Por acá 180, pero como él está dirigido hacia abajo, menos, ahí está 180, y todo debe ser igual a quién? A menos 20. Despejando tenemos entonces que f seno de teta es igual a 160. Y tengo aquí dos ecuaciones. ¿Qué podría hacer con estas dos ecuaciones? Para luego con ello conocer el valor de f. ¿Qué podría hacer? ¿Alguna idea? Porque hasta aquí ya agoté el analizar en la horizontal y en la vertical. ¿Qué creen luego que se podría hacer con estos resultados? ¿Alguna idea? ¿Cómo yo podría, digamos, eliminar o cancelar de alguna otra manera la función coseno y la función seno? ¿O cómo los podría relacionar con algo ya conocido? Ustedes, por ejemplo, saben que esta expresión es igual a ¿cuánto? Esa expresión es igual a ¿cuánto? Independientemente del valor del ángulo. Claro, es igual a 1. Entonces, claro, una opción sería utilizar la función tangente, ¿no? Dividirlos y obtener la tangente. A partir de esa tangente, obtener el ángulo. Pero un problema, ¿qué pasaría si ese ángulo no es pitagórico? No sé, se me ocurre, ¿ah? Vamos a suponer que la tangente de ese ángulo θ me sale 5 tercios. Vamos a suponer. Entonces sería un poquito complicado conocer el valor de ese ángulo porque no es pitagórico. En este caso lo que más me conviene es elevar al cuadrado a ambas ecuaciones 1 y 2. Es lo que me conviene. Para este problema me conviene elevar al cuadrado a ambas ecuaciones y luego sumarlas. Ahí está, miren, elevo al cuadrado y acá sería f coseno de teta al cuadrado igual 120 al cuadrado. Por aquí f seno de teta todo al cuadrado igual a 160 al cuadrado. Y luego ello lo sumamos. Por eso que tenemos aquí f coseno de teta al cuadrado más f seno de teta al cuadrado es igual 120 al cuadrado más 160 al cuadrado. De aquí yo podría factorizar f al cuadrado. Factorizo f al cuadrado y tenemos dentro de paréntesis coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Si yo sumo 120 al cuadrado más 160 al cuadrado, eso va a ser 200 al cuadrado. ¿Por qué? Porque observo que 120 es 3 por 4. Perdón, 3 por 40. Y 160 es 4 por 40. O sea que si yo sumo estos dos, estando ojo elevado al cuadrado, eso nos va a dar entonces 5 por 40. Por eso que ahí tenemos 200 al cuadrado. Bien, aquí como les comentaba, esto que está entre paréntesis, coseno al cuadrado más seno al cuadrado, es igual a 1. Entonces ahí tendríamos f al cuadrado es igual a Profesor, disculpe, 200 al cuadrado. Sí. ¿podría repetir por qué es 200? Ah, bien. Acá tengo 120 al cuadrado y acá tengo 160 al cuadrado, ¿cierto? 120 sería como un 3 por 40 y 160 es como un 4 por 40. Quiere decir que si yo sumo estos dos términos al cuadrado, eso nos va a dar 5 por 40, o sea, 200 al cuadrado. Otra forma de verlo sería de esta manera. Así, mira. Ambos tienen en factor común 40 al cuadrado, ¿cierto? Ambos tienen en común el factor 40 al cuadrado. Entonces, eso lo extraigo. De este primero tenemos ahí 3 al cuadrado. Y de este segundo tenemos 4 al cuadrado. ¿Cierto? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso no 5 al cuadrado.
3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso no, 5 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16 y eso nos da 25, que es justamente 5 al cuadrado. De aquí luego agrupo 40 al cuadrado por 5 al cuadrado, que es justamente 200 al cuadrado. ¿Correcto? Sí. Ok, perfecto. Entonces Sí. aquí como teníamos, ¿no? F al cuadrado por 1 es igual a 200 al cuadrado. Allí finalmente saco la raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos al ojo que F ¿cuánto vale? 200 newtons. Esa sería finalmente la respuesta al problema. F igual a 200 newtons. Y aquí tendríamos F al cuadrado por 1 igual a 200 al cuadrado. Saco la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y de ahí se obtiene que F es igual a 200 newton. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Si me consultas hasta aquí. Problema número 2 nos dice, es parecido al problema número 1. Es parecido al número 1. Dice, en la figura, el contenedor de la grúa está por descargar arena sobre un tubo hueco. El peso del contenedor de la carga es de 1400 newtons y la tensión en el cable es de 2000 newtons. Y las tensiones en los cables inferiores son de 500 newton y F2, que no se conoce. Y es justamente la pregunta del problema. Determine la tensión F2 y adicionalmente el ángulo alfa. Bien, vamos a complementar aquí el gráfico con las fuerzas. Por acá tengo la tensión T, por acá tengo el peso P de esa carga, por acá tengo la fuerza F1, que forma 53 grados con respecto a la vertical, y por aquí esta fuerza F2, aún desconocida, y que forma un ángulo alfa respecto de la vertical. Bien, nos dice que la resultante es nula, o sea que la suma vectorial, correcto, la suma vectorial de todo debe ser igual a 0. ¿Eso qué implica? Implica que la resultante, tanto en la horizontal como en la vertical, debe ser igual a 0. Y para eso entonces tendría que descomponer los vectores. En este caso las fuerzas F1 y F2. Los descomponemos. Ahí está su componente horizontal y vertical para F1. Ahí tenemos expresado, ojo, sus magnitudes. Ahí están, ojo, sus magnitudes. Y de igual manera aquí también las magnitudes de las componentes de las fuerzas F2. Por aquí F seno y por acá F coseno. Bien, por condición del problema nos dice que la resultante es nula. Eso implica que la resultante tanto en la horizontal como en la vertical deben ser iguales a 0. Entonces tenemos aquí que la resultante en la horizontal es igual a 0. Pero esa resultante en la horizontal, ¿cómo se obtiene? Él se obtiene sumando todas las componentes o vectores que estén estrictamente en la horizontal o en el eje X. Y aquí les tenemos estrictamente en el eje X. Tenemos por acá F2 seno de alfa, que como está apuntando a la derecha es positivo. Y por acá tenemos a este otro, que vale 400 newtons. Pero ojo que él está apuntando hacia la izquierda. Como él está apuntando hacia la izquierda, ahí lo tenemos, menos 400. Y no hay nadie más en la horizontal o en el eje X. Entonces todo esto debe ser igual a 0. Y de ahí despejando tenemos que F2 por el seno de alfa es igual a 400. Hasta ahí ya agoté la horizontal. Ahora voy a analizar en la vertical. En la vertical también, la resultante debe ser igual a 0. ¿Y el cómo se obtiene? Pues sumando todas las componentes o vectores que estén estrictamente en el eje vertical. ¿Y a quiénes tenemos estrictamente en el eje vertical? Tenemos, por ejemplo, aquí la tensión T. ¿Cuánto vale el? 2000. Y como está apuntando hacia arriba, positivo. Ahí está, 2000. ¿Quién más tenemos estrictamente en el eje vertical? Por aquí tenemos P, pero P está orientado hacia abajo. Y como está orientado hacia abajo, menos. ¿Y cuánto vale P? 1400. ¿Quién más tenemos dirigido hacia abajo? Esta otra componente.
300, ahí está 300, pero como está orientado hacia abajo, menos, ahí está, menos 300. ¿Quién más tenemos en el eje vertical? Esta otra componente, pero él está orientado hacia abajo, por lo tanto, menos, ahí está, menos F2 coseno de alfa. Y todo esto debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, despejando, ¿qué se obtiene? Se obtiene que F2 por el coseno de alfa es igual a 300. Bien, hasta aquí, miren, hemos obtenido algo parecido al problema anterior. Y quiero conocer la magnitud de esa fuerza F2. ¿Qué podría ser ahí? Miren, hasta ahí se asemeja a lo que vimos en el problema anterior. ¿Qué podría ser entonces para obtener el valor de F2? Hasta ahí, miren, son muy parecidos los resultados que hemos obtenido en el problema 1 y el problema 2. Pero quiero conocer en este caso el valor de F2. Entonces, ¿me conviene o no me conviene aquí elevar al cuadrado tanto la ecuación 1 como la ecuación 2? Claro, así es, muy bien. Y luego sumar ellos, ¿cierto? Ahí lo tenemos, miren. F2 por el seno de alfa todo al cuadrado más F2 por el coseno de alfa todo al cuadrado es igual a ¿quién? 400 al cuadrado más 300 al cuadrado. De aquí factorizo F sub 2 al cuadrado y nos quedaría seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Por aquí, 400 al cuadrado más 300 al cuadrado nos va a dar 500 al cuadrado, ¿cierto? Ahora, seno cuadrado más coseno cuadrado, eso siempre va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, se tiene que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces tendríamos f2 al cuadrado por 1 es igual a 500 al cuadrado. Ahí finalmente saco la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y se obtiene que el valor de esa fuerza F2 es igual a 500 newtons. ¿Sí? Hasta aquí confirmen si vamos bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Hasta aquí confirmen si vamos bien. ¿O alguna duda quizás hasta aquí? Ok, ahora, ¿cómo obtengo el valor del ángulo alfa? Entonces, ahora sí me conviene, por ejemplo, hacer el cociente de la ecuación 1, ecuación 2. Yo divido, se va a cancelar F2, ¿correcto? Si divido, se va a cancelar F2. Y luego por acá tendríamos seno entre coseno. Seno entre coseno nos da la función tangente. Y esa función tangente va a ser igual a ¿quién? A 4 tercios, ya que se canceló aquí dos ceros y dos ceros. Ahora finalmente aquí la pregunta es, ¿para qué ángulo la función tangente toma el valor de 4 tercios? Y eso sí es conocido. ¿Para qué ángulo la función tangente toma el valor de 4 tercios? Claro, así es, señorita Brenda. Así es, joven Víctor, correcto, 50. Y finalmente la respuesta a la pregunta. El valor de F2 es 500 newton y el ángulo alfa 53 grados. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, los problemas 1 y 2 son muy parecidos hasta cierto punto. Y el problema 2 preguntan algo adicional, que es el ángulo. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Cinemática. Por ejemplo, si ustedes darán algún objeto, por ejemplo, entonces, ¿de qué se encarga cinemática? De preguntarse, ¿lanzó el movimiento? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. A ver, confirme si se me escucha. Hola, hola, hola. Sí se le Hola. escucha, pero se le volvió a bajar el audio, profesor. Ah, ok, ok. Gracias, gracias. Bien. Entonces, ojo. Cinemática, en resumen, se encarga de describir, ojo, cinemática se encarga de describir el movimiento de un cuerpo, de un móvil. ¿Correcto? Cinemática se encarga de describir el movimiento de un móvil, de un cuerpo.
También nos dice lo siguiente, que el movimiento es un cambio de posición en el espacio. El movimiento es un cambio. Profesor, disculpe. Sí, ¿Puede hablar un poco más fuerte? un ratito. Por favor. Un ratito. Estoy cambiando. Hola, ahí confirmen si se me escucha mejor. Hola, hola, hola. Se le sigue Hola, hola, escuchando hola. bajo, profe. Bajo todavía. Todavía no se vayan. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Listo, profe, ya se le escucha mejor. ¿Sí? Verdad, te Ok, lo juro. gracias. Ok, gracias. Bien, entonces, ojo. En cinemática nos dice que el movimiento es un cambio de posición. O sea que si un móvil respecto, por ejemplo, de nosotros cambia de posición en el espacio, entonces quiere decir que tiene un movimiento. Por ese ¿Por qué? Porque su descripción depende del observador u objeto como referencia. Ejemplo. Voy a salir brevemente de la diapositiva para que... O no está cambiando de posición en el espacio, ¿qué me respondería la persona que se encuentra fuera del tren? Que esa... Profesor, no se escucha. Hola, 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 hola. Ahora, Se le ahora, está ahora. entrecortando el Ahora, ahora, audio, ahora. profesor. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ya se le escucha, profesor. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ah, Sí. ya, ok. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos personas, dos observadores, ¿sí? Ambos... Hola. Sí, dime, dime. Sí, hola, dime. Profe, por Hola, rato se hola, le dime. entrecorta su audio por su internet. Ah, ya, 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 un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito.
tal, jóvenes? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Qué tal, jóvenes, jóvenes, jóvenes? ¿Me escuchan, me escuchan? Ahora Hola, sí, hola. profesor. Ok, ok, Se disculpen. cortó. De verdad, como quien dice, no, los jóvenes falta, ¿no? Falta para mí que se esté cortando así continuamente el internet. Falta de verdad para mí. Bien, entonces, ojo, hay que tener presente que el movimiento es un cambio de posición en el espacio y esto siempre es relativo, ya que depende de la ubicación o del observador. Profesor, disculpe. No está presentando. Ay, 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 perdón, perdón, perdón. Ya, ahora sí, disculpen, disculpen, disculpen. Ya, ahora sí. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, que el movimiento es un cambio de posición en el espacio y este movimiento a su vez es relativo, ya que depende del observador que lo esté analizando, ¿correcto? Por eso les preguntaba aquí respecto de la persona que se encuentra fuera del tren o de la persona que se encuentra dentro del tren. Para la persona que se encuentra fuera del tren, él aprecia, por ejemplo, que la caja sí está cambiando de posición en el espacio. Pero la persona que se encuentra dentro del tren, él observa que esta caja no está cambiando de posición en el espacio. Por ejemplo, imaginemos que ustedes se están desplazando en un bus, están sentados y están sosteniendo su celular, ¿correcto? En ese caso, su celular no se está moviendo respecto de ustedes, que serían el observador. Por lo tanto, para ustedes, su celular estaría en reposo. Pero para una persona que se encuentra fuera del bus, esa persona si observa su celular y el bus se encuentra en movimiento, entonces esa persona sí va a observar que su celular está cambiando de posición en el espacio, ¿correcto? Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, teniendo en cuenta, ojo, que el movimiento es un cambio de posición y este a su vez es relativo, ya que depende de la ubicación del observador. Bien, continuamos. Un ratito. Bien, ahí continuamos. Y ahora vamos a definir los vectores. Posición inicial, el vector posición final, el vector desplazamiento y la distancia recorrida. Veamos aquí. Voy a agrandar esto un poquito más. Tengo aquí un móvil que parte de esta posición inicial en el espacio, que es para el tiempo t sub 0. Y acá tengo un observador. Ese observador entonces va a definir el vector posición inicial. Ese vector posición inicial r sub 0 siempre se traza del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial del móvil. Luego, ese móvil está describiendo esta trayectoria en líneas punteadas, de tal manera que luego, para un tiempo t posterior, ahora ese móvil se ubica en esta nueva posición. ¿Correcto? Ahora la persona va a definirle aquí el vector posición final, que va del origen de coordenadas hacia la ubicación final del móvil. Con estos dos vectores, posición final y posición inicial, r y r sub 0, va a definir otro vector. Ese vector, que es el de color rojo, siempre, ojo, siempre va de la posición inicial hacia la posición final, siempre en ese orden, desde la posición inicial hasta la posición final. Ese vector de color rojo se le conoce como el vector desplazamiento, ¿correcto? Ojo, al vector de color rojo se le conoce como el vector desplazamiento. Y él se define como la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Esa es la definición del vector desplazamiento. ¿Sí? Ahí tenemos de color verde el vector posición inicial, de color azul el vector posición final y de color rojo el vector desplazamiento. Ahora, por ejemplo, si yo mido la longitud de esta trayectoria, yo mido aquí la longitud de esta trayectoria dada en líneas punteadas, eso nos va a dar finalmente como resultado la longitud de la trayectoria o también llamada la distancia recorrida o también como el espacio recorrido. La longitud de la trayectoria descrita por el móvil se le conoce también como la distancia recorrida o espacio recorrido. Hay que tener en cuenta, ojo, que el desplazamiento es una cantidad vectorial y la distancia recorrida o espacio recorrido es una cantidad escalar. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura, teniendo en cuenta, ojo, que el desplazamiento es una cantidad vectorial y que se define como la diferencia de los vectores posición final menos el vector posición inicial.
Ahora se preguntarán, profe, ¿y para qué es necesario conocer el desplazamiento y la distancia recorrida? Es que esto nos va a servir para definir luego dos cantidades físicas. Es justamente lo que vamos a ver a continuación. Bien, continuamos. Tenemos aquí entonces la velocidad media. La velocidad media es una cantidad física vectorial. ¿Por qué? Porque él se define como el cociente del desplazamiento entre un intervalo de tiempo. El desplazamiento es una cantidad vectorial, el intervalo de tiempo una cantidad escalar. Cuando ustedes hacen el cociente de una cantidad vectorial entre una cantidad escalar, el resultado es una nueva cantidad vectorial que se le conoce como la velocidad media. Por eso recordar que la velocidad media, o a secas la velocidad, es una cantidad física vectorial. En el sistema internacional se miden metros por cada segundo. Luego, la rapidez media. La rapidez media, por el contrario, es una cantidad física escalar. ¿Por qué? Porque se define como el cociente de la distancia recorrida o espacio recorrido entre un intervalo de tiempo. Ejemplo. Para que esto se entienda mejor. Imaginemos que aquí está su casa y aquí tenemos una bodega. Y ustedes van de su casa hacia la bodega y luego retornan hacia su casa. ¿Correcto? La pregunta es, ¿cuánto vale aquí el desplazamiento? ¿Cuánto vale aquí el desplazamiento? ¿Cero o diferente de cero? Tengan presente que él salió de casa, esa sería su posición inicial, y finalmente llega hasta su casa. O sea que la posición inicial y final, ¿cómo son? Iguales. Si la posición inicial y la posición final son iguales, y acá tengo una resta entre ellos, entonces esa resta ¿cuánto vale? Sabiendo que estos dos son iguales, esta diferencia vale 0. O sea que el desplazamiento es igual a 0. Ahora, si les preguntan acerca de la distancia en este caso, ¿será 0 o diferente de 0? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? La persona sale de casa, va a la bodega y luego de la bodega retorna a su casa. Esa distancia recorrida, casa, bodega, bodega, casa, ¿será 0 o diferente de 0? Diferente de 0, así es, muy bien, diferente de 0. Ahora, ¿esto para qué me ha servido? ¿Esto para qué me ha servido? Es que la velocidad media se define a partir del desplazamiento. Miren, si el desplazamiento aquí me salió 0, entonces la velocidad media, ¿cuánto debe ser? Desplazamiento entre un intervalo de tiempo, o sea, 0 entre un intervalo de tiempo. Y eso nos da 0. Pero si les preguntan acerca de la rapidez, ¿esa rapidez cuánto debe ser? ¿0 o diferente de 0? Sabiendo que se define como distancia entre un intervalo de tiempo. Aquí la rapidez debe ser diferente de 0. Tengan presente, ojo, que el desplazamiento es una cantidad vectorial, al igual que la velocidad. La distancia es una cantidad escalar, al igual que la rapidez. ¿Sí? Y es muy probable que en el examen se les pregunte acerca de la velocidad o de la rapidez para tener presente si se conoce o no se conoce bien los conceptos. Ojo que la velocidad se define a partir del desplazamiento, que es una cantidad vectorial, por lo tanto ambos son vectores, en tanto que la rapidez o rapidez media se define a partir de la distancia, que es una cantidad escalar, y por lo tanto ambos son escalares. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Si no hay consultas sus dudas hasta aquí, o si quizás se me dio el internet y no me he dado cuenta. Bien. Ahora, como ustedes han notado en el ejemplo anterior, la velocidad media, como ustedes han notado en el ejemplo anterior, la velocidad media y la rapidez media son totalmente diferentes, ¿cierto?
En uno me salió 0 y en el otro me salió diferente de 0. Pero hay un caso en el cual la magnitud de la velocidad es exactamente igual a la rapidez. Y eso ocurre en el siguiente caso. Es en el movimiento rectilíneo uniforme, o también conocido como el MRU. Veamos. Dice movimiento, que implica un movimiento o un cambio de posición en el espacio respecto de un observador. ¿Qué implica rectilíneo? Implica que ese cambio de posición en el espacio lo hace siguiendo una trayectoria en línea recta. Pero luego dice aquí la palabra uniforme. Si dice uniforme es porque algo va a ser constante, algo va a ser invariable en el tiempo. En este caso es la velocidad. La velocidad es constante, ¿correcto? Ahora aquí dice, ambos móviles se desplazan con rapidez constante. Ojo, ambos móviles se desplazan con rapidez constante. Sin embargo, uno de ellos realiza MRU. ¿Cuál de los dos realiza un MRU? ¿Rojo o azul? A ver ahí. ¿Cuál de los dos realiza un MRU? ¿Rojo o azul? ¿O ambos? ¿O ninguno? El rojo. El Rojo. rojo. Claro, así es, porque él se está desplazando con rapidez constante, pero además en línea recta. El de azul también se está desplazando con rapidez constante, pero la trayectoria que describe no es en línea recta, es por el contrario curvilínea. Es por eso que de los dos, el de color rojo estrictamente sí está realizando un MRU. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Y como la trayectoria es rectilínea, entonces ahora nos vamos a concentrar estrictamente en el eje horizontal o en el eje X. Ahora nos vamos a concentrar estrictamente en la horizontal. Bien, continuamos. Y vamos a definir entonces aquí el desplazamiento, pero ahora en la horizontal. Sabemos que el desplazamiento es una cantidad física vectorial, que indica el cambio de posición de un cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos al observador ubicado en el origen de coordenadas y acá tenemos a un vehículo. De tal manera que para el instante de tiempo t sub 0, él se encuentra en la posición inicial x sub 0, donde este vector de color rojo sería su vector posición inicial. Luego, para un instante de tiempo t posterior, se encuentra en la posición x. Y ahí definimos el vector posición final, que es el de color azul. Con estos dos vectores definimos ahora el vector desplazamiento, que es este de color verde, ya que él siempre va de la posición inicial hasta la posición final. Entonces ese vector de color verde se le conoce como el vector desplazamiento, o a secas el desplazamiento. Ahora, si yo quisiera conocer la distancia recorrida por ese móvil, planteamos ahora sí, miren, que la distancia es igual a la magnitud del desplazamiento. Ustedes recordarán que en el ejemplo que les propuse, la magnitud del desplazamiento o el desplazamiento nos salió 0 y la distancia recorrida nos dio diferente de 0. Eso era porque el movimiento no fue rectilíneo, ¿correcto? No fue rectilíneo. En toda la trayectoria no fue rectilíneo. Pero cuando el movimiento es estrictamente rectilíneo o en línea recta, entonces ahí sí se cumple que la magnitud del vector desplazamiento coincide con la distancia recorrida. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, teniendo en cuenta además que tanto el desplazamiento como la distancia en el sistema internacional se miden en metros. Bien, continuamos. Ahora vamos a definir la velocidad media estrictamente en la horizontal o para el caso del MRU. Nos dice que es una cantidad vectorial, como ya lo sabemos, y que además indica el cambio de posición, de un objeto, de un móvil, en un intervalo de tiempo. Por eso que tenemos aquí que la velocidad es igual a ¿quién? Al desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial, pero en este caso en la horizontal, y todo esto entre un intervalo de tiempo. ¿Correcto? Ahora, a partir de la definición de la velocidad media, se va a definir la ecuación de movimiento para el caso del MRU de la siguiente manera. Este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar a la velocidad
Y este menos posición inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y de ahí despejando, obtenemos la siguiente ecuación de movimiento, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Ustedes quizás dirán, profe, en el colegio me enseñaron así. Distancia es igual a la rapidez por el tiempo. ¿Esto de aquí es válido? Sí, sí es válido. Pero hay que tener en cuenta que esto que nos enseñaron en el colegio, me incluyo, es notación de tipo escalar. Ojo, esta notación verde es notación escalar. Y esta que se encuentra en el recuadro es de tipo vectorial. Yo les aconsejo, les recomiendo que se acostumbren o por lo general traten de resolver los problemas con notación vectorial, ya que así se les va a preguntar, o es muy probable que se les pregunte en el examen, con notación vectorial. Y como esta es una expresión vectorial, pues entonces hay que tener mucho cuidado con la magnitud de cada uno de estos vectores, pero sobre todo de sus direcciones. Me explico. En el gráfico de arriba, en este de aquí, tengo aquí el origen de coordenadas, el 0, ¿correcto? Yo tengo el 0. Para ese gráfico de arriba, ¿cómo es la posición inicial? ¿Positiva o negativa? Acá tengo el origen de coordenadas 0. Entonces, ¿cómo es aquí la posición inicial? ¿Positiva o negativa? Negativa, muy bien. Negativa. Perfecto. ¿Y aquí cómo es la posición final? Positiva. Positiva, Positiva. bien. Entonces, si este fuera el tipo de, digamos, si este fuera el movimiento que estamos analizando bajo esta ecuación de movimiento vectorial, entonces la posición inicial debe estar expresada aquí como menos y su valor correspondiente. Y la posición final aquí sería, por ejemplo, más y su valor correspondiente. ¿Correcto? Ya que estamos trabajando con notación vectorial, se debe respetar su magnitud, pero también su dirección. Ahora, en el gráfico de abajo, acá tengo el 0, el origen de coordenadas. ¿Cómo es ahora aquí la posición inicial? ¿Positiva o negativa? Ahora aquí es positiva y la posición final ahora es negativa. Con todo y signos, según corresponda, yo debo de expresarlo en esta ecuación de movimiento, ¿correcto? Ahora, en el gráfico de arriba, se observa que el móvil se está desplazando a la derecha o hacia la izquierda. ¿Derecha o A la izquierda? derecha. A la La derecha. derecha. Así es. Eso quiere decir entonces que la velocidad del móvil es considerada positiva, ya que ese vector está apuntando hacia la derecha. En el gráfico de abajo, ¿hacia dónde se está desplazando el móvil? Hacia la izquierda. Quiere decir aquí que la velocidad del móvil, ¿cómo lo debo de considerar? ¿Positivo o negativo? Negativa. Negativa. Negativo, así es, perfecto. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esos vectores, posición inicial, posición final y además el vector velocidad, ya que según corresponda, debo de colocar aquí su signo, ¿sí? Con todo y su signo. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, teniendo en cuenta, ojo, que esa expresión, esa ecuación es de tipo vectorial, ¿sí? De tipo vectorial. Unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Les recomiendo, les aconsejo que se acostumbren ahora a trabajar con notación vectorial. Bien, ahora tenemos aquí las gráficas posición versus tiempo. Veamos. Voy a escribir esta ecuación nuevamente. Tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad y esto multiplicado por un intervalo de tiempo. Esta ecuación ya sé que es vectorial, pero esta ecuación es de tipo lineal, cuadrática, cúbica, exponencial, logarítmica, trigonométrica. ¿Qué forma tiene? ¿Alguien por ahí lo nota? Lineal, así es. ¿Por qué? Porque el exponente del factor tiempo es la unidad. Por eso que es una ecuación lineal. Y cuando ustedes en el colegio les decían, por ejemplo, que tabulen o grafiquen una función lineal, entonces ustedes podrían haber obtenido, por ejemplo, esta pendiente, así una gráfica como la de la izquierda, o quizás esta gráfica como la de la derecha, ya que esto corresponde justamente a funciones lineales. Entonces ahí tenemos, entre comillas, la gráfica de movimiento para el MRU, que es una línea recta con una cierta pendiente, que puede ser positiva o que puede ser negativa.
¿Qué información se puede obtener de estas gráficas? Una de ellas es la posición inicial. Esa posición inicial siempre es el punto de corte de la gráfica con el eje vertical. Siempre la posición inicial es el punto de corte de la gráfica con el eje vertical, que es el eje justamente de la posición. Otra información que se puede obtener de aquí es la velocidad. Para eso tenemos que obtener, por ejemplo, la medida del ángulo θ, o de alguna otra manera la tangente de este ángulo θ, ya sea aquí el ángulo θ agudo o este ángulo θ que es obtuso, menor de 90 o mayor de 90 grados, ya que se plantea que la velocidad media, o a secas la velocidad, numéricamente, ojo, numéricamente, es igual a la tangente de θ. Supongamos aquí que θ sea 45 grados, vamos a suponer. Entonces quiere decir que la velocidad del móvil numéricamente es igual a la tangente de 45. ¿Y cuánto es la tangente de 45 al ojo? 1. De ahí 1. que entonces la velocidad, así es 1. De ahí que la velocidad del móvil sería 1 metro por cada segundo. ¿Correcto? Además, miren, en esta gráfica, aquí a la izquierda, el ángulo θ es agudo. Y ustedes, como sabrán, la tangente de cualquier ángulo agudo siempre es positivo. Quiere decir que aquí en esta gráfica la velocidad del móvil es positiva. Quiere decir que aquí el móvil se está desplazando hacia la derecha. Ahora aquí, en este gráfico, θ es obtuso, mayor de 90. En ese caso, la tangente de θ siempre va a ser negativo. O sea que aquí la velocidad del móvil siempre es negativo. ¿Eso qué implica? Que el móvil se está desplazando hacia la izquierda. Eso también se les podría preguntar en el examen, interpretar la gráfica. Les van a dar posiblemente intervalos y les hacen preguntas. En este intervalo el móvil se desplaza hacia la derecha. En este intervalo el móvil se desplaza hacia la izquierda. ¿Eso cómo lo puedo saber? Por ejemplo, analizando la velocidad. Si la velocidad me sale positiva, por lo tanto el móvil se está desplazando a la derecha. Si la velocidad me sale negativa, por lo tanto el móvil se está desplazando hacia la izquierda. ¿Correcto? Esa es una de las tantas formas en las cuales uno puede interpretar la gráfica. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Y ahora tenemos la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo. En el MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. Dice uniforme, ¿por qué? Porque la velocidad, como debe ser, constante en el tiempo. Justamente aquí tenemos esas gráficas, velocidad versus tiempo, y se observa aquí una recta, sin pendiente, o sea que es constante para cualquier instante de tiempo. Pero también recordar que la velocidad es una cantidad vectorial, que puede tener dirección positiva o que puede tener dirección negativa. Por eso las gráficas, aquí la velocidad es positiva, y aquí la velocidad, ¿no? Es el signo menos, ¿no? Negativa, ¿correcto? Bien, ¿qué información se puede obtener de estas gráficas? Por ejemplo, el desplazamiento, así como también la distancia. Para esto tenemos que hallar esta área. Esta área sombreada en ese intervalo de tiempo nos da físicamente el desplazamiento, ¿sí? Estas dos áreas nos da físicamente el desplazamiento. Pero hay un pequeño detalle. Cuando el área se encuentra por encima del eje del tiempo, se dice que esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, es considerado positivo. Pero cuando el área se encuentra por debajo del eje del tiempo, entonces esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, se le considera negativo. Por eso tenemos aquí lo siguiente. Dice en la gráfica velocidad-tiempo, el área sombreada como tal, siempre nos va a dar el desplazamiento. Si esa área está por encima del eje del tiempo, área o desplazamiento positivo. Pero si el área se encuentra por debajo del eje del tiempo, entonces esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, debe ser negativo. Ahora, si queremos conocer el desplazamiento, pues sencillamente a esa área obtenida o desplazamiento obtenido, le vamos a tomar su magnitud, o entre comillas su valor absoluto.
La magnitud del desplazamiento nos va a dar finalmente la distancia recorrida, o a secas la distancia. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Teniendo en cuenta que en una gráfica velocidad versus tiempo, el área físicamente me representa el desplazamiento. Si el área se encuentra por encima del eje del tiempo, entonces esa área se considera positiva. Esa área se considera positiva o el desplazamiento también positivo, pero si el área se encuentra por debajo del eje del tiempo, esa área o su desplazamiento se le considera negativo. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y ahora ya continuando con los problemas, tenemos el número 3. Nos habíamos quedado en el número 2, ahora sí, número 3. Nos dice: dos helicópteros de socorro A y B se encuentran en un instante dado en las posiciones indicadas por los vectores. Ahí tenemos los vectores posiciones, R sub A y R sub B. Si ustedes observan aquí, están en función de los vectores unitarios I, J, K. O sea, en este caso está en un espacio tridimensional, o en 3 dimensiones. Ahí tenemos los vectores R sub A y R sub B. ¿Qué nos preguntan? Determine la distancia entre los helicópteros en dicho instante. ¿Cómo hallar esa distancia? Veamos. Acá tengo dos puntos, que son entre comillas como las posiciones de los helicópteros. ¿Cómo se obtiene la distancia entre dos puntos? Por geometría. ¿Qué debo plantear aquí para poder hallar la distancia que hay entre dos puntos? A ver, me explico. Podría ser, por ejemplo, la distancia entre estos dos puntos. Esta recta de color verde, o quizás esta de color azul, o ninguna, o ambas. ¿Cuál representa mejor aquí la distancia entre dos puntos? Verde, el azul, así es. Y es que la distancia entre dos puntos, ¿cómo se define? Mediante una recta. Entonces aquí también tendría que definir esa recta que hay entre esos dos, en este caso, entre esos dos helicópteros. Y esa recta, entre comillas, lo voy a definir a partir de un tercer vector, que está en función de los vectores posición A y posición B, que sería este de color amarillo. Este vector, entre comillas, me representa la distancia entre dos puntos, ¿sí? O en este caso, entre los dos helicópteros. Ahora, si yo quiero conocer la distancia, o sea, la magnitud de ese vector, entonces primero tendríamos que conocer cuánto vale la expresión vectorial de R sub B menos R sub A. Entonces planteamos aquí R sub B, ahí lo tenemos, y por acá R sub A, que quiero obtener la diferencia de ambos. Por lo tanto, restamos R sub B menos R sub A. Y cuando se reste, también se resta aquí I con I, J con J y K con K. ¿Me explico? Sería 50i menos 10i, 40i. 30j menos 10j, 20j. Y finalmente, 100k menos 50k, pues 50k. Ya tenemos aquí la expresión vectorial, ¿no?, de ese vector. R sub B menos R sub A. Pero yo quiero conocer la distancia. O sea, quiero conocer su magnitud. Y para esto, como ustedes recordarán, se le aplica entonces la raíz cuadrada de la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado más la componente en el eje Z al cuadrado. Evaluando esto se obtiene que la magnitud es igual a 30 raíz cuadrada de 5 metros, pero nos dicen además que se va a considerar a la raíz cuadrada de 5 como aproximadamente 2,2. Finalmente evaluando se obtiene que esa distancia es de aproximadamente 66 metros. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Si no hay consultas hasta aquí.
Tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, dos atletas A y B se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje X, de acuerdo a estas ecuaciones. Dice además, ¿cuáles son las posiciones de los atletas A y B respectivamente en el instante en que están separados 150 metros? Bien. Primero vamos a interpretar estas ecuaciones de movimiento. Primero para el atleta A, dice que es igual a menos 10 más 4t. Lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a comparar esas ecuaciones que me dan con la ecuación que yo conozco de teoría. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por un tiempo t, ya que se tiene en cuenta que el tiempo inicial vale 0. Entonces, por comparación, observo aquí. ¿Quién es el término independiente? La posición inicial, ya que no está multiplicado del tiempo. Aquí, ¿quién no está multiplicado del tiempo? El valor menos 10. Quiere decir entonces que menos 10 es la posición inicial del atleta A. Ahí está, menos 10 metros. Ahora, para el atleta B, ¿su posición inicial cuánto vale? 110, ¿correcto? 110. Posición inicial del atleta B, que vale 110 metros, ¿correcto? Ahora, con respecto a la velocidad. Quien multiplica, ojo, quien multiplica al tiempo es la velocidad. Aquí, ¿quién multiplica el tiempo t? 4. Por lo tanto, 4 o más 4 es la velocidad del atleta A. Más 4, o sea, se está desplazando hacia la derecha. Para el atleta B, aquí quien multiplica el tiempo es el factor 5 o más 5. Por eso que la velocidad del atleta B es más 5 o 5 y por eso que él también se está desplazando hacia la derecha. Bien, eso es con respecto a la interpretación de estos valores. Ahora sí, vamos a la pregunta. Nos dice, ¿cuáles son las posiciones de los atletas A y B respectivamente en el instante en que están separados 150 metros? Entonces aquí yo debería conocer en qué instante de tiempo están separados 150 metros. ¿Y eso cómo lo obtengo? Veamos. Según esta figura, según este gráfico, ¿quién está delante? En este caso está delante el atleta B y detrás, bueno, el atleta A. Esto es importante reconocer porque voy a plantear lo siguiente, miren. La posición del atleta B, que es el que va adelante, menos la posición del atleta A, que es el que va detrás, es igual a ¿quién? A la distancia que los separa. ¿Qué distancia los separa? 150 metros. Luego, aquí voy a reemplazar las ecuaciones de movimiento, tanto de B como de A. De B, en este caso es 110 más 5t, menos la ecuación de movimiento del atleta A. Es menos 10 más 4t. Y todo es igual a 150. Evaluando esto se obtiene que el tiempo en el cual se encuentran separados 150 metros es de 30 segundos. Hasta ahí sería fácilmente una pregunta de examen. Determine el instante en el cual están separados 150 metros. Respuesta, 30 segundos. Pero como estamos en clase, preguntamos algo adicional, que son las posiciones. Entonces ahora, ¿qué hacemos con este tiempo obtenido? Lo reemplazamos en las ecuaciones de movimiento, tanto de A como de B. Para A sería menos 10 más 4t, pero t vale 30. Y que su posición para t igual a 30 segundos es de 110 metros. Y para B sería 110 más 5t, pero t vale 30. Y de ahí que su posición para t igual a 30 segundos es de 260 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Para el examen, la pregunta hubiera sido sencillamente: determine el instante de tiempo en que los atletas A y B están separados 150 metros. Respuesta, 30 segundos. Hasta ahí hubiera sido una pregunta de examen. ¿Más o dudas hasta aquí? Paso entonces al problema número 5. Bien, problema número 5. Nos dice, una motocicleta que se desplaza con velocidad constante de más 10 metros por segundo. Miren, positiva. Quiere decir que se está desplazando hacia la derecha.
pasa por la posición x igual a 0 en el instante t igual a 0. O sea, cuando su cronómetro, vamos a decir así, está en t igual a 0, o sea, pone en marcha su cronómetro, por ejemplo, él se encuentra justamente en x igual a 0 y desplazándose ya con una velocidad de 10 metros por segundo y hacia la derecha, ya que esa velocidad es positiva. Luego nos dice lo siguiente. 5 minutos después, un automóvil que se desplaza con una velocidad constante de menos 20 metros por segundo pasa por la posición más 6 kilómetros. Noten aquí que ahora la velocidad de este vehículo es de menos 20 metros por segundo. Quiere decir que se está desplazando hacia la izquierda. Ahí está, él se está desplazando hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué aparece aquí que el tiempo inicial para el vehículo es de 300 segundos? Veamos. Aquí les comentaba que el cronómetro del motociclista parte de t igual a 0. Nos dice que pasados 5 minutos, el vehículo se encuentra en la posición 6 kilómetros. O sea que cuando su cronómetro del motociclista está en t igual a 5 minutos o 300 segundos, el vehículo se encuentra en la posición 6 kilómetros. Ese instante de tiempo, 300 segundos o 5 minutos, sería el tiempo inicial del vehículo. ¿Correcto? Esto nos va a servir ahora para definir las ecuaciones de movimiento. Veamos, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Para el motociclista, la posición inicial vale 0, ya que es parte del origen de coordenadas. Y el tiempo inicial en el cual se encuentra su cronómetro es t igual a 0. Por lo tanto, ese tiempo inicial también vale 0. Y reemplazando tenemos entonces que la ecuación de movimiento para el motociclista es igual a 10t. Con esa misma idea, ahora para el auto. Su posición inicial en metros, ojo en metros, sería 6.000 metros. O dice 6 kilómetros, en metros 6.000 metros. Más quién, la velocidad. La velocidad del auto es en menos 20 metros por segundo. Y esto multiplicado por t menos su tiempo inicial. ¿Cuál es su tiempo inicial? 300 segundos o 5 minutos. Es el tiempo en el cual, a partir del cual estuvo midiendo quién, el motociclista. Bien, nos dice ahora, ¿en qué posición se cruzará la motocicleta y el automóvil? Bien, veamos. Para un tiempo t que desconozco, pero que es común para ambos, un tiempo t que desconozco, pero que es común para ambos, el motociclista y el vehículo se van a encontrar. Eso ocurre para cuando sus posiciones sean iguales. La posición del motociclista debe ser igual a la posición del vehículo. Para ese instante, sus posiciones deben ser iguales. O sea, allí se han encontrado, se han alcanzado o se han cruzado. Entonces ahora vamos a igualar sus ecuaciones de movimiento, ¿correcto? Igualamos. Entonces por acá tenemos 10t es igual a 6.000 menos 20 multiplicado por t menos 300. Efectuando esto se obtiene que el tiempo t es de 400 segundos. Pero eso no nos preguntan. Pero hasta ahí fácilmente hubiera sido pregunta de examen. Determine en qué instante de tiempo se cruzará la motocicleta con el automóvil. Respuesta, 400 segundos. Pero como estamos en clase se pregunta algo adicional. En este caso nos preguntan en qué posición se cruzará la motocicleta con el automóvil. Entonces ahora voy a reemplazar en la ecuación de movimiento de la motocicleta, que es 10t, y donde t vale 400. Multiplicando se obtiene entonces que ocurre eso en la posición 4.000 metros o 4 kilómetros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, unos segundos más y pasamos al problema número 6. Entonces, ojo, si ustedes notan aquí, los problemas se están resolviendo con notación de tipo vectorial. ¿Sí? Los problemas se están resolviendo aquí con notación de tipo vectorial.
Y es que así es muy probable también que se les pregunte en el examen. Bien, continuamos. Problema número 6. Nos dice, dos automóviles A y B se desplazan en la dirección del eje X con un movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo a estas gráficas, ¿no? Posición, tiempo. Determine la rapidez del móvil B. Veamos. Primero un bosquejo. Para conocer la velocidad del móvil B y con ello finalmente su rapidez, yo debería conocer cuánto es este ángulo θ sub B, o la tangente de ese ángulo. ¿Por qué? Porque la velocidad del móvil B es igual a la tangente de dicho ángulo, θ sub B. Entonces acá tengo dos opciones. Obtengo cuánto es la medida de ese ángulo θ sub B o la tangente de ese ángulo. Pero quizás se preguntarán, profe, ¿cómo voy a conocer la tangente de ese ángulo si no sé cuánto vale la medida de ese ángulo? Es que geométricamente, la tangente de este ángulo, ¿cómo se define? Cateto opuesto entre el cateto adyacente. Del gráfico, ¿se conoce o no se conoce el valor del cateto adyacente, la horizontal? Del gráfico, ¿se conoce o no se conoce el valor del cateto adyacente, o sea, la horizontal? ¿Qué creen? ¿Se conoce o no se conoce? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. Claro, sí se conoce, así es correcto. Ahora, ¿se conoce o no se conoce el valor aquí del cateto opuesto? ¿Se conoce o no se conoce ahora el valor del cateto opuesto? No se conoce porque no sé en qué punto intersecta en la posición. No sé cuánto vale él. Por lo tanto, no sé cuánto vale él. Entonces acá observo que para conocer la tangente de ese ángulo, debería conocer ese cateto vertical o ese cateto opuesto a ese ángulo. Entonces para esto, ¿qué les parece si trabajo ahora con respecto al móvil A? Me explico. Me explico. Atentos a esta jugada. Este cociente, mejor dicho, este cateto entre este cateto, ojo, este cateto entre este otro, eso no igual a él entre él. Estos dos catetos de color marrón entre estos dos catetos de color amarillo, ¿son o no son iguales? Marrón vertical entre marrón horizontal igual a amarillo vertical entre amarillo horizontal. ¿Deben o no deben ser iguales? Me parece que sí. Y a partir de ello, voy a conocer justamente cuánto vale este cateto opuesto al ángulo θ sub B. Bien. Ahora sí lo pasamos al limpio y tenemos aquí, para el móvil A, por proporcionalidad tenemos 30 entre 10, ahí está, 30 entre 10, ¿es igual a quién? A la posición que tiene el móvil para t igual a 5 segundos entre 5. Y de ahí se obtiene que la posición para t igual a 5 segundos es de 15 metros. Ahora sí, ya conozco estos dos catetos y con eso puedo conocer la tangente de ese ángulo. Conozco este cateto y además este otro cateto. Y con eso ya podemos conocer la rapidez. Entonces sí tenemos que la rapidez del móvil B sería la tangente de ese ángulo, que sería 15 entre 5. Y eso nos da rápidamente 3 metros por segundo. Esa sería entonces la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces yo les aconsejo que por lo general hagan un bosquejo del problema y a partir de lo que les están preguntando, vean qué requieren previamente para responder su pregunta. Y luego, según los datos del problema, hallar la mejor estrategia para obtener eso que necesitan para responder su pregunta. Como en este caso fue, ¿no?, este cateto opuesto a este ángulo. Bien, continuamos y me consulta sobre dudas hasta aquí. Al problema número 7.
nos dice. La gráfica muestra la posición en función del tiempo de un ciclista. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Nos dice en la primera. Entre 2 y 4 segundos, el ciclista se desplaza con velocidad constante. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? A ver, vamos a interpretar esta gráfica. ¿Correcto? Vamos a interpretar esa gráfica. Veamos. Se observa que para t igual a 0, el ciclista parte del origen de coordenadas. Entonces ahí tenemos al ciclista partiendo de t igual a 0. ¿Correcto? Luego, para t igual a 2 segundos, ahora nos dice que el ciclista se encuentra en la posición 12 metros. Para el ciclista se encuentra en la posición 12 metros. Luego, entre 2 y 4 segundos, el ciclista mantuvo su posición 12 metros. Quiere decir entonces que el ciclista en este intervalo de tiempo, entre 2 y 4 segundos, estuvo en reposo, estuvo quieto. Luego, se observa que para t igual a 4 en adelante, ahora sí se está desplazando. ¿Pero hacia dónde? Veamos. Para t igual a 4 segundos, la posición del ciclista sigue siendo 12 metros. Pero ahora, según la gráfica, para t igual a 6 segundos, ahora se observa que la posición del ciclista nuevamente es igual a 0. Eso quiere decir entonces lo siguiente, que de 0 a 2 segundos el ciclista se estaba desplazando hacia la derecha, o sea, tuvo una velocidad positiva. De 2 a 4 segundos su velocidad fue 0, estaba en reposo. Y finalmente de 4 a 6 segundos se estaba desplazando hacia la izquierda, y por lo tanto allí su velocidad es negativa. Ahora sí, con esto ya podemos responder todas las proposiciones que nos den en el problema. Entonces, primera proposición al ojo, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Nos dice que entre 2 y 4 segundos el ciclista se desplaza, ojo, se desplaza, cambia de posición en el espacio. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, así es, claro, falso. Es falso, ya que en ese intervalo el ciclista estaba en reposo. Segunda proposición. Entre 0 y 2 segundos, el ciclista se desplaza en dirección del eje más X, o sea, hacia la derecha. Dice que se desplaza en dirección del eje más X, o sea, hacia la derecha. ¿Verdadero o falso? Según esta gráfica, Verdadero. Verdadero, así es, muy bien. Verdadero. Y finalmente, también lo pueden ustedes obtener, ojo, a partir de la velocidad. Si ustedes calculan aquí la velocidad del móvil o del ciclista entre 0 y 2 segundos, les va a salir positivo. Y eso implica entonces que se está desplazando a la derecha. Entonces ustedes tienen aquí dos opciones. O calculan la velocidad, ¿no? Y ahí ustedes observan si les sale positivo o negativo, o interpretan la gráfica, que es justamente como hice por aquí, ¿correcto? Sin necesidad de saber cuánto es la velocidad, puedo deducir que la velocidad es positiva. Por lo menos sé que es positiva, ¿correcto? Bien, y hasta ahí ya sé que es verdadera la proposición. Y finalmente en la tercera proposición nos dice, entre 4 y 6 segundos el ciclista se desplaza en dirección del eje menos X. Dice, entre 4 y 6 segundos el ciclista se desplaza en dirección del eje menos X, o sea, hacia la izquierda. ¿Verdadero o falso? Ahí está, entre 4 y 6 segundos. La velocidad del ciclista es negativa, o sea, se está desplazando en dirección menos X. Por lo tanto, la tercera proposición debe ser verdadero, así es. Por ejemplo, aquí se ha calculado el valor de la velocidad y nos sale menos 2 metros por segundo. Si nos sale negativo, quiere decir que se está desplazando hacia la izquierda o en dirección menos X. Otra forma sería simplemente interpretar la gráfica, ¿no? Así como hice por acá. ¿Correcto? Bien. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces tienen aquí dos formas, ¿no? Para hallar si el móvil se está desplazando a la derecha, hacia la izquierda, en dirección más X o menos X, o si se encuentra en reposo.
ya sea calculando el valor de la velocidad o interpretando esa gráfica, ¿no? Como hice al inicio. Ya dependerá de ustedes, ¿no? Qué opción quieren tomar. Bien, finalmente problema número 8. También ahí tenemos las claves de los ejercicios de casa y nos plantean: un automóvil se aleja en línea recta y en la dirección perpendicular a una pared vertical, con rapidez de 20 metros por segundo. A ver, tenemos una pared y ahí tenemos el vehículo. Luego nos dicen lo siguiente: si a cierta distancia de la pared el conductor toca la bocina y escucha el eco del sonido después de 4 segundos, pregunta: ¿a qué distancia de la pared se encontrará el automóvil cuando el conductor escuche el eco? Vamos a hacer un bosquejo. A ver, nos dice que pasados 4 segundos, la persona va a escuchar el eco de ese sonido. Entonces, quiere decir que cuando pasan 4 segundos, ahora ese vehículo se encuentra en esta posición, ¿no? Y alejándose, ojo, de la pared, ¿sí? Pero para esta posición inicial, la persona activó la bocina, produjo un sonido, y ese sonido se va a propagar en varias direcciones. Una de ellas, por ejemplo, es la que se va a dirigir hacia la pared. Choca, rebota, o sea, incide y se refleja, de tal manera que luego el sonido va a alcanzar justamente a la persona, pasado esos 4 segundos, y ahí la persona justamente va a escuchar ese eco, ¿es correcto? Bien. Ahora, toda esta distancia, o mejor dicho, todo este recorrido que hizo el sonido, ¿en qué tiempo lo habrá hecho? Todo este recorrido realizado por el sonido, ¿en qué tiempo creen que lo ha hecho? ¿O qué tiempo le ha tomado al sonido en realizar todo este recorrido? En ir del auto hacia la pared y finalmente de la pared hacia finalmente al auto. ¿Qué tiempo le habrá tomado al sonido? Porque sabemos, ojo, el tiempo que ha transcurrido para el auto, ¿no? Dice 4 segundos. 4 segundos dice que él escucha el eco. Ah, quiere decir entonces que el sonido desde que fue producido, ¿no? Hasta que impacta con la pared y luego del impacto de la pared hacia que se encuentra finalmente con el vehículo, todo lo hizo en 4 segundos, ¿correcto? Ahora, el detalle es el siguiente. No nos dicen para nada cuánto vale esta distancia. No nos dicen en el gráfico cuál es la distancia inicial del vehículo hacia la pared. Lo que sí podemos hallar es esta distancia. Esa distancia sí lo puedo hallar, porque tenemos como dato la rapidez del auto y además este tiempo. Entonces él se puede conocer. Pero ojo, ¿qué nos preguntan? Ahí tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan, ojo, ¿a qué distancia de la pared se encontrará el automóvil cuando el conductor escucha el eco? ¿En qué posición el conductor escucha el eco? En esta posición. Entonces nos preguntan principalmente por toda esta distancia. Esto es lo que nos están preguntando. Pero esta distancia, ¿cómo lo obtengo? Primera semana de geometría, segmentos. Según esta gráfica, esta distancia X que quiero conocer debe ser igual a ¿quién? A S, que es la distancia recorrida por el vehículo en esos 4 segundos, más ¿quién? Más esta distancia D. Esta distancia D aún no la conozco numéricamente. Entonces, él lo debo conocer. Bien, hasta aquí tenemos el bosquejo del problema. Ahora sí lo pasamos a limpio. Ahora sí lo pasamos a limpio. Ahí tenemos el eco, sonido y finalmente el eco, que es cuando la persona percibe nuevamente ese sonido, ¿correcto? Que ocurre justamente para t igual a 4 segundos. Ahí el vehículo se habrá desplazado a una distancia s. Y vamos a conocer justamente cuánto vale s.
Forma fácil, distancia igual rapidez por tiempo. Distancia igual rapidez del auto 20 por el tiempo t 4 segundos. De ahí que esto vale 80 metros. Ya sé cuánto vale S, pero falta conocer el valor de esta distancia d. Para eso ahora voy a utilizar al sonido. El sonido, desde que fue producido hasta que es escuchado por la persona, ha recorrido una distancia que es igual a ¿quién? A ver, atentos. Cuando va del auto hacia la pared, recorre esta distancia, a ver, con otro color. Cuando es producido, sale del auto y va hacia la pared, y hasta ahí recorre una distancia como D. ¿Correcto? Hasta ahí recorre una distancia como D. Pero luego, choca en la pared y rebota, se refleja y ahora se dirige hacia el vehículo. Ahora, en el retorno, ¿qué distancia ha recorrido el sonido? Por geometría, ha recorrido S más D. O sea que la distancia total recorrida por el sonido, desde que fue producido hasta que se escuchó por la persona, fue de S más 2D. S más 2D. Ahí lo tenemos. S más 2D. Y esto lo hizo justamente en un tiempo de 4 segundos. Entonces tenemos ahí 2D más S, que es 80 metros, es igual a ¿quién? A la rapidez del sonido, que es 340 metros por segundo, por el tiempo, que es 4 segundos. A partir de aquí evaluando, se obtiene que esa distancia D es igual a 640 metros. Finalmente, ¿qué nos preguntan? S más D. S más D. O sea, la respuesta es 720 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Para el examen, la pregunta habría sido, determine la distancia inicial de separación del auto hacia la pared. En ese caso la respuesta sería 640 metros. Bien, jóvenes, hasta aquí sería todo por hoy. Verifiquen si tienen ustedes todas las diapositivas, ya sea de la teoría o de los problemas. De lo contrario, me lo hacen saber con total confianza. Mil disculpas de verdad por los inconvenientes con el internet. Son cositas que a veces se escapan a uno. Por eso que también cuando ustedes me dicen, profe, perdió la señal, explíqueme por favor esta parte. Y yo les comprendo y les explico. Porque sé que son situaciones que no dependen de ustedes. Gracias también a ustedes. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta la siguiente clase. Gracias por la clase, profesor. Gracias también a ustedes por su paciencia, Gracias por sobre la todo clase. por estas interrupciones. Esperemos que más adelante no ocurra ello. Muchas gracias, jóvenes. Eso sería entonces todo por hoy. Me despido, cuídense y pasen una bonita tarde. Hasta la próxima.